En este vídeo vamos a conocer unos datos genéricos de la población española, así como su distribución. En la primera parte daremos unos datos generales sobre organización territorial, censo, organismos encargados, objetivos y rankings. A grandes rasgos diremos que España es un país poco poblado donde sus habitantes se reparten de desigual forma. Está muy poblado en la costa y muy poco en el interior, salvo la capital Madrid. La pirámide poblacional española es propia de un país desarrollado, ya que tiene forma de urna o bulbo, en la que hay una gran cantidad de ancianos y pocos niños. Tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo y el futuro que nos espera es tener menos población y más envejecida. Territorialmente hablando, se divide en 17 comunidades autónomas. Cada una tiene una capital, excepto Canarias, que tiene dos, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Otra división territorial es la provincial. Tiene 50 provincias y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Y como resumen diremos que hay comunidades autónomas que tienen una sola provincia, son uniprovinciales, y otras con más de una. Unos ejemplos de uniprovinciales serían La Rioja, Murcia o Madrid. Y otros de pluriprovinciales serían Extremadura con Cáceres y Badajoz o Cataluña con Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona. Mediante el censo, un país estudia la población y su distribución. Este ha pasado por diferentes etapas. En la Edad Moderna se realizaron los primeros censos, pero el motivo era recaudar impuestos. ¿Qué hacía? Se contaban las casas de cada lugar para saber cuántas familias tenían que pagar estos impuestos. Hay que recordar que las familias ricas no contaban en estos registros porque no pagaban impuestos y por tanto los datos no eran muy fiables, porque las familias lo que intentaban eran ocultarlos para pagar menos. A mediados del siglo XIX se inicia una etapa de transición donde se realizan ya los primeros censos más o menos fiables. Pero es en 1945 cuando se crea el Instituto Nacional de Estadística, el INE, cuando los datos ya son totalmente fiables. El INE es un organismo autónomo que recoge los datos oficiales de la población española. Los organismos encargados de recoger la información sobre la población son el censo, como hemos visto antes, el padrón municipal y el registro civil. El número de habitantes de un país se puede conocer gracias al censo, que es un recuento que elabora el propio país cada año. También los países realizan los padrones municipales, que son un registro automatizado y permanente de las variaciones del número de habitantes en cada localidad. Y el registro civil es el encargado de inscribir nacimientos, defunciones, matrimonios o divorcios, y esto se hace constantemente. Todo Estado moderno debe tener un censo, porque gracias a él se realizan tres funciones básicas. Una es la de control, esto es, saber las características de la población, como edades, sexos, nivel económico, nivel cultural. Con estos datos se elaboran previsiones a corto y a largo plazo, y posteriormente se ejecutan para atender las necesidades de la población, como construir escuelas, hospitales, carreteras o vías de comunicación. El ranking de la población española en el mundo es el siguiente. A nivel poblacional somos el 29º país más poblado del mundo. Y a nivel de la Unión Europea somos el cuarto, debido a la salida del Reino Unido. Y una vez hemos hablado de los datos genéricos de la población española, vamos a entrar en detalle sobre su distribución dentro del Estado. España tiene un total de casi 47 millones de habitantes. Y estos están distribuidos por sexos de la siguiente forma: 23 millones son hombres y 24 mujeres. Por pirámide de edad podemos apreciar que estamos ante una población envejecida. Además, España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo. El grueso de la población prácticamente está en edad de trabajar y, lógicamente, al ser una población envejecida, la natalidad es muy baja. Eso significa que no va a haber un relevo generacional porque la tasa de fecundidad no es lo suficientemente elevada. Debería ser de 2,1 hijos por mujer y actualmente está en 1,26.
En resumen, que experimentaremos un decrecimiento poblacional. Estamos ante una pirámide típica de un país desarrollado, donde la población está envejecida. Si los mayores de 65 años deberían no superar el 12%, en España llegan al 18%. Además, no hay relevo generacional porque no se tienen 2,1 hijos por mujer, que sería lo necesario. Por comunidades autónomas se puede observar cómo esta población está distribuida de forma desigual. Las comunidades autónomas con más número de habitantes serían Andalucía y Cataluña. Y por zonas en el mapa se observa cómo la población está distribuida principalmente alrededor del litoral y la excepción sería Madrid capital. El resto del interior es un gran desierto poblacional. Por localidades, Madrid y Barcelona son las ciudades más pobladas y ya a muy larga distancia le siguen otras como Valencia, Sevilla, Zaragoza o Málaga. Y si estos datos los analizamos por localidades agrupadas por número de habitantes, se puede apreciar cómo de más de 1 millón de habitantes solamente hay dos, Madrid y Barcelona. De 500.000 a 1 millón son 4, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga, y así sucesivamente. Destacaríamos el gran número de localidades que tienen menos de 5.000 habitantes, y especialmente problemáticas son las menores de 1.000, porque muchas de ellas están condenadas a desaparecer y no tienen los servicios mínimos. Y esto mismo, pero agrupado por cifra de habitantes, reafirma lo que hemos comentado. Gran parte de la población española se agrupa en ciudades comprendidas entre los ratios de 50.000 y 500.000 habitantes, es decir, ciudades de tamaño medio. La población que vive en localidades menores de 500 habitantes es prácticamente insignificante. La evolución que ha sufrido la población española a lo largo de los últimos 100 años ha sido la siguiente. A finales del 19, la mayoría de la gente estaba en regiones costeras e insulares. La zona de Madrid era muy poblada por ser el centro político y financiero del país. En el siglo XX se aumentan los desequilibrios entre el interior y la costa. Hay una emigración masiva debido a la industria del turismo y aumenta espectacularmente a partir de 1960. En la década de los 70, esta emigración se reduce porque la crisis económica y el aumento del paro hacen mella en ella. Y a finales del siglo XX se tecnifica el campo y los centros de atracción de población serán las áreas metropolitanas de Madrid, la costa mediterránea, el archipiélago balear, el archipiélago canario y la costa cantábrica. ¿Y cómo está repartida actualmente? Pues el área metropolitana de Madrid, el litoral mediterráneo y cantábrico y las ciudades del interior que son capital de comunidad como Zaragoza o Valladolid son las más pobladas. Por el contrario, el interior peninsular como las dos Castillas y el Valle del Ebro, además de las zonas montañosas del sistema ibérico, son las menos pobladas. La fórmula más utilizada para conocer la densidad de población es el total de habitantes dividido entre el total de la superficie. Ejecutándola nos sale una densidad de población de 93 habitantes por kilómetro cuadrado. Y esta población está distribuida, como hemos dicho, de forma desigual, mucha en la costa y muy poca en el interior, excepto la zona de Madrid, que es la más densamente poblada. Y para finalizar esta primera parte vamos a poder ver dos mapas de la distribución de la población, uno de España y el otro de la Unión Europea. Gran parte está en las dos principales áreas metropolitanas, Madrid y Barcelona, en toda la costa mediterránea, la costa andaluza, Sevilla capital, la costa litoral atlántica, la costa cantábrica y en puntos determinados como por ejemplo Zaragoza y en todas las islas. ¿Pero qué pasa si lo comparamos con el resto de la Unión Europea? Pues vamos a verlo. Se puede ver que en el resto de los países de la Unión Europea, salvo las excepciones de los países del norte, la población está uniformemente repartida, mientras que en España está concentrada
en localidades muy determinadas, todas ellas siguiendo la costa, salvo el interior, Madrid. Esto hace que haya zonas del interior de España que tengan menos densidad de población que, por ejemplo, Laponia. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en yucan.com.